Bueno, buenas. Los temas de hoy de la práctica van a ser iteradores internos en un árbol por Mati, los iteradores externos en un árbol por Mati, bueno, en realidad en un árbol binario, ¿no? Y iterar por rangos, tanto en el interno como en el externo. Eh, Así que va a ser todo a árbol de ABB. Con eso lo dejo con Mati. Bueno, nada, como comentaba Jorge, vamos a arrancar con iteradores internos. Antes, digamos, la idea es como hacer un repaso rápido de los tres tipos estos de recorridos que podemos hacer. Lo vimos un poco en la práctica pasada, que fue el viernes, pero nada, en principio pre-order, la idea es que se procesa la raíz o el nodo actual antes que los subárboles, eh, izquierdo y derecho. El in-order se procesa primero el subárbol izquierdo, después la raíz o el nodo actual y después el subárbol derecho. Y a ver, ¿se ve el puntero? Ahí va. Y en el caso del post-order, esto está mal y en realidad se procesa primero el eje izquierdo, después el derecho y después la raíz. O sea, esto debería ser 1 acá, 2 acá y 3 acá. ¿Sí? O sea, básicamente el caso que no está cubierto con estos dos. ¿Está bien? Esto está claro, ¿no? Asumo que sí, porque nada, lo vinimos hablando las clases anteriores. Eh, bien, entonces arrancamos con iteradores internos. ¿Cuál es la idea de los iteradores internos? En principio, digamos, es la misma idea de, de cuando implementamos del lado de Alan el iterador interno de la lista, que es, digamos, darle a Bárbara la posibilidad de poder iterar la lista en ese caso y poder ir aplicando una función en cada iteración, ¿no? Por cada elemento que se iba parando, podía aplicar una función. Digamos, con el ABB o con un árbol binario, la idea es la misma. O sea, en principio, este, por ejemplo, es el iterador interno de la lista. ¿Qué cosas cambiarían? Bueno, en principio, acá, que se llama lista iterar, pasaría a llamarse eh, ave iterar o árbol iterar o algo de ese estilo. Y acá deberíamos cambiar el tipo por un árbol, ¿no? Digamos, en principio estos dos cambios que bastante sencillos. Y después, otro cambio que habría que hacer es modificar un poco esta función visitar, que nosotros en la lista necesitamos solamente que reciba el dato y un extra y devolvió un booleano, en el caso de que querer detener la iteración. Y en el caso del ABB o de un árbol, lo que queremos es, en el caso del ABB en particular, queremos que además reciba la clave, ¿sí? Porque, bueno, como vimos, cada nodo de una ABB está compuesto por una clave y un dato. ¿Está bien? Entonces, está bueno tener, digamos, la posibilidad de tener esos dos datos a la hora de ir iterando y ir aplicando las funciones. ¿Está bien? Después también recibe el extra como recibía normalmente, digamos, el iterador de la lista. ¿Está bien? Eh, y bueno, nada, el comentario este que es un comentario, digamos, al paso, si la función visitar es una función callback, que en definitiva lo que quiere decir es que es una función que se la pasamos a otra función, ¿sí? Que es lo mismo, en definitiva, no hay nada nuevo respecto a esto, respecto a la firma, en realidad, con respecto al iterador interno de la lista. ¿Está bien? ¿Hasta acá dudas? Creo que, va, en principio no, creo que no debería haber, pero por las dudas pregunto, por si alguien tiene alguna duda. No, Eh, por lo menos todo por ahora. Dale, buenísimo. Eh, Bien,
La clase pasada, ¿se acuerdan que vimos un ejercicio en la práctica que fue el de espejar un árbol, ¿sí? Y el código, en definitiva, era algo muy parecido a esto, ¿no? O sea, en definitiva era, bueno, hago algo y después llamo recursivamente para un lado y para el otro. Bueno, el iterador va a ser lo mismo, digamos. En definitiva, vamos a querer, vamos a tener un caso base, que es, bueno, el nodo es null, que es, digamos, el caso más simple de, le quiero aplicar una función a un árbol que no existe. Entonces, si el nodo es null, listo, ya está, es muy fácil. Después le voy a aplicar una función, ¿no? Que esta función es la función que recibimos, el visitar, que recibimos por parámetro, y le pasamos la clave, el dato y el extra, ¿sí? Y después hacemos las llamadas recursivas que en definitiva llamamos para el subárbol izquierdo y para el subárbol derecho, ¿sí? Y básicamente este sería medio pseudocódigo, medio código en serio, el código de un iterador interno de la BB, ¿está bien? En este caso, ¿no? Bueno, no me voy a ir a la primera diapositiva, pero lo que habíamos dicho es que había tres tipos de recorridos, ¿no? Y que también lo vimos, yo repito, porque es muy parecido a lo que vimos la clase pasada. Eh, bueno, hay tres tipos. En este caso, ¿qué recorrido es este? También aprovecho mientras los chicos contestan. Facundo hizo una pregunta de ¿por qué itera a ambos lados? ¿No perdemos la oportunidad de usar el ABB? Yo creo que se está confundiendo el hecho de, no sé, una búsqueda binaria, por ejemplo, o de una búsqueda, ¿no? En este caso queremos solamente recorrer los elementos. Si yo quiero, por ejemplo, sumar, no sé, printear todos los elementos del árbol, ¿no? ¿De qué me sirve no recorrer el lado derecho? Si lo tengo que recorrer porque tengo que printear los árboles, ¿no? Entonces, en este caso, si no tenemos ninguna información a priori de lo que queremos hacer, esta función no puede optimizar nada, porque tiene que, como mínimo, recorrer todos los elementos una vez. ¿Sí? Acá los chicos respondieron a tu... Los chiques respondieron a tu pregunta, que es Felipe. Bueno, ahí, chicos, vamos, más convicción, no me tiren el signito de pregunta al final de la contestación. Quiero como Y- signo de exclamación. Felipe y- contesta, ese es preorder. Dolores dice, ¿preorder? Con signo de pregunta. Dolores, sí, tenés razón. Eh, bien, bien, Dolores, preorder. Con dos signos de exclamación me contesta ahora. Excelente, esa es la convicción que queremos. Los chicos de FIUBA tienen que salir así, ¿viste? Gritando para todos lados. Bien, perdón. Entonces Ramiro dice preorder, chileno en Capital Case preorder, vamos todavía, esa la garra. Dale. Bien, ya lo desperté. y- Igual lo que dice Jorge muchas veces parece una boludez, pero la forma en que dicen las cosas re afecta. Tipo, se tienen que mostrar convencidos y ya fue, si dice una boludez, pero es mejor decir una boludez que no decir nada. El Así que nada. truco es sonar convencido del humo que están tirando. Sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, bueno, nada. Eh, sigo con la clase antes de que me, Vamos. me vaya por las ramas. Sí, sí, sí. Pero nada, en principio, sí, como dijeron todos ustedes, es preorder. ¿Por qué? Porque primero procesamos la raíz y después los nodos. O sea, le aplicamos la función a nuestro actual y después vamos para la izquierda y después para la derecha. Bien. Eh, sobre. Bueno, no me voy a ir por las ramas. Avanzo. Obviamente acá, digamos, el pseudocódigo este falta algo. Fíjense que la firma es distinta. Acá estoy devolviendo un void y la firma, no dije nada. Esta función, en principio, la f, devuelve un booleano, que yo acá lo estoy ignorando completamente, pero la idea es que
que al igual que con el iterador de lista, en función del valor que devuelve ese booleano, paren de iterar o no paren de iterar, digamos. En ese sentido es lo mismo que en el iterador de la lista, ¿sí? Y acá lo estoy ignorando. Entonces, en la implementación que hagan ustedes, eso no lo deberían ignorar, ¿está bien? Lo deberían considerar, ¿sí? Acá, bueno, sí, siguen. Ok. Nada, hay una pregunta acá de Facundo que dice, pero entonces el iterador para buscar algo en un árbol ABB no es muy performante. Creo que lo comentó un poco Jorge recién, pero la idea del iterador es iterar todos los valores. Entonces, es iterar todos los valores, todos los nodos y aplicarle una función a cada uno, ¿sí? En el, digamos, en el mejor de los casos, la función esta, como decía yo, eh, devuelve un booleano y te tiene alguna condición de corte bajo la cual, digamos, vos dejás de iterar los siguientes nodos. Pero en principio, el iterar, la idea es aplicar esa función a todos los nodos, ¿sí? No, no es encontrar uno. Por eso, quizás, sí, obviamente el ABB va a tener una primitiva, no sé, obtener, que te va a permitir, digamos, obtener y un nodo y el dato, y va a ser mucho más performante que iterar todos los valores. ¿Está bien? Bien, acá dice, Joaquín dice, bueno, Tomás dice en este caso es sin condición de corte, correcto, en este caso no hay ninguna condición de corte y de hecho ustedes deberían acá considerar esa condición de corte que yo no lo estoy haciendo. Pero sí, cuando lo implementan acá deberían fijarse el valor que devuelve esta función, ¿sí? Y después hay otra pregunta, pero no se puede elegir la forma en la que itera. Definitiva, lo que vamos a hacer es implementar, si queremos, ¿no? Un iterador interno para cada tipo de recorrido, ¿no? En principio acá vimos el pre-order, pero ahora, a medida que avanza la clase, vamos a ir viendo los otros, ¿sí? Sí, aparte, adicionalmente estoy seguro que Mati no puso iterar pre-order para no tirar el spoiler de qué recorrido era, ¿no? Si estamos implementando esta primitiva, ponemos el nombre de la primitiva, sería ABB itirar _pre-order. Pero si ponemos eso y Mati pregunta qué recorrido es, lo van a tildar de bobo, ¿no? Así Claro. Que puedo ser un poco, pero nada, tampoco tanto, ¿no? perfecto. Bien. Metámosle. Sí, entonces, en este caso, ¿no? Vamos con el pre-order. ¿Cómo funciona el pre-order? Bueno, primero visitamos el actual. Entonces, en este caso, ¿cuál es el primero que visitamos? Bueno, visitamos el 14. Y llamamos recursivamente para la izquierda. Cuando estamos parados acá, el actual va a ser el 4. Entonces visitamos el 14, después el 4. Y después visitamos la izquierda, es decir, visitamos el 3. Después de visitar el 3, volvemos para acá y visitamos la derecha. Visitamos el 9. Entonces hacemos 14, 4, 3, 9. Después vamos a visitar el subárbol derecho. Visitamos el 22. Después vamos a visitar el 16 y después el 24. ¿Sí? Nada, en definitiva, este es el seguimiento, el recorrido como queda. Ahí tenemos un videito que lo muestra el seguimiento, que en definitiva es eso que le decía. Upa, acá ¿se ve el puntero? No, bueno. Nada, visita el 14, después el 4, después visita el 3, después vuelve al 4 y visita, bueno, no tiene hijos, visita el 9, vuelve, visita el 14 ya está visitado, visita el 22, va para la izquierda, visita el 16, no tiene hijos, va para la derecha, ahora ahí va para la derecha, visita el 24 y después no tiene hijos, va volviendo. En fin, ese es el seguimiento, ¿sí? Y este tipo de recorrido puede servir si queremos clonar el árbol, digamos. Queremos clonar el árbol con los mismos datos y la misma estructura
que tiene el árbol, ¿no? Por ejemplo, si tenemos este caso, si quisiéramos clonarlo, decimos, bueno, vamos a recorrer y en cada iteración, cada vez que nos paramos en un elemento, bueno, vamos a aplicar ABB guardar y queremos que el árbol resultante sea exactamente el mismo que el que teníamos originalmente, ¿no? Entonces, para eso nos sirve este tipo de recorrido, el preorder. ¿Por qué? Bueno, este es claramente el objetivo que queremos obtener, que es el que obtenemos con el preorder. Si hiciéramos el inorder, lo que pasa es que termina quedando con este formato, es decir, el inorder realmente lo recorre como dice el nombre, inorder. O sea, va a recorrer, en el caso de la BB, ¿no? Obviamente, en el caso de un árbol binario no de búsqueda, bueno, estos valores no van a ser representativos, ¿no? Pero en el caso del árbol binario de búsqueda, van a quedar en orden los valores. Entonces, vamos a tener primero el 2, el 3, el 5 y el 8. ¿Está bien? Y va a quedar como si fuera una especie de lista enlazada. Esto, bueno, y en el caso del post-order queda cualquier fruta, ¿no? Este caso es importante, ¿no? Principalmente para cuando ustedes arman las pruebas del ABB, está bueno que no inserten los valores en orden, porque si los insertan en orden, van a probar siempre este caso, digamos. Van a probar el caso de tener una lista, una especie de lista enlazada, ¿no? ¿Por qué? Porque al insertar en orden, bueno, van a insertar primero el 2, después el 3 va a quedar a la derecha, después van a insertar el 5, que va a quedar a la derecha del 3, y así y va a quedar en orden, ¿sí? Lo ideal es que vayan haciendo una especie de random e insertando en distintos órdenes. ¿Está bien? Bien. Paso al siguiente. En este caso, ¿qué hacemos? Tenemos otro iterador, que no les digo, como decía Jorge, en el nombre no se dice qué tipo de recorrido es, pero ¿a ustedes qué pinta les parece que tiene este recorrido? Este es pre-order porque arranca por el lado izquierdo. Ok. ¿Alguna otra idea? Vamos a darle un punto con la convicción, me gusta la convicción. ¿Hay otra más? ¿Que alguien más quiera? Acá Juliano dice in order, Adrián dice in order, Cristian dice in order. ¿Qué ratón, Cristian? No te cobramos por carácter, ¿eh? Eh, pero bueno, es cierto que arranca primero por el izquierdo, pero para que sea post-order, lo que tiene que pasar es que se recorran los dos subárboles antes de recorrer el actual. En este caso, solamente se recorre el izquierdo, después se recorre el actual y después el derecho. Entonces, en definitiva, si lo piensan en un árbol binario de búsqueda, todo lo que está a la izquierda va a ser menor que el actual y todo lo que está a la derecha va a ser mayor que el actual. Entonces, el in-order les va a quedar en orden justamente por eso, porque primero recorremos lo que es menor, después recorremos el actual y después recorremos lo que es mayor. ¿Está bien? Nada, en definitiva es eso. Sobre creo que no hay mucho más que comentar en principio. No sé si hasta acá hay alguna duda. Estuve yendo un poco rápido, pero quería... Sí, está bien. Esto en definitiva es un repaso y tenemos que como salvatar los más posibles, ¿no? Para que el siguiente segmento se entienda. Entonces, acuérdense, in order, como dice el nombre, memotécnicamente, va a devolver los elementos de menor a mayor, ¿sí? Si hacen un recorrido in order y no les dio los elementos de menor a mayor, la pifiaron en algún lado. Sí, ¿Bien? es muy fácil de probar eso, ¿no? Bien. Entonces, en este caso, ¿no? ¿Cómo haríamos? Bueno, en principio lo que hacemos es, bueno, estamos parados primero en el 14. Primero, antes de recorrer el 14, vamos a recorrer todo el subárbol izquierdo. Cuando estamos parados en el 4, vamos a decir, bueno, antes de recorrer el 4, vamos a recorrer el subárbol izquierdo. Que en este caso, como es el 3 directamente, recorremos primero el 3. Después de recorrer el 3, recorremos el 4 y después vamos a recorrer todo el subárbol derecho del 4, que es el 9. Y después vamos a volver al 14.
Vamos a recorrer el 14 y recorrer después todo el subárbol derecho del 14. Vamos a pararnos acá y vamos a decir, bueno, primero vamos a recorrer todo el subárbol izquierdo. Recorremos el 16, después vamos a recorrer el actual, después vamos a recorrer todo el subárbol derecho. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, queda en este orden. Que justamente, como decía Jorge, es el orden numérico o, digamos, en base a la función de comparación que usen ustedes, ¿sí? Vamos con el videito este. Lo voy a poner, a ver si lo puedo poner por 2 para, bueno, 1.5. Nada, en definitiva, como les decía, recorremos el 9 ahora, volvemos al 4, volvemos al 14, recorremos el 14, vamos para la derecha, recorremos la izquierda, el 16, volvemos, recorremos el actual, que era el 22, recorremos el subárbol derecho, que es el 24, y después volvemos. Y queda en el orden, digamos, que habíamos mencionado antes. Bien, este es el iterador interno que van a tener que implementar para el ABB, ¿sí? La firma que estábamos usando hasta ahora y en general que se usa en muchos parcelitos es esta, ¿no? Que es bastante práctica, pero no es exactamente la misma que usamos nosotros cuando lo codeamos, ¿no? Nosotros en definitiva vamos a tener una estructura muy parecida a esta, que va a ser el nodo ABB o ABB nodo, una cosa así. Y después, por otro lado, vamos a tener una estructura ABB que va a tener la raíz. ¿Sí? Entonces, en definitiva, la firma del ABB iterar espera recibir un árbol. Entonces, lo que vamos a necesitar hacer es, bueno, la función esta que antes usamos y directamente la llamamos ABB iterar, va a pasar a ser, la marco, digamos, con un guión bajo, que es una función auxiliar, que es llamada por la función esta, que es la primitiva en sí, que tiene la firma que esperamos que tenga. ¿Está bien? Solo un comentario más que nada de implementación que probablemente les ayude. Probablemente este código les va a quedar muy parecido o igual a esto que les doy acá. La primitiva la van a tener que implementar tomando las consideraciones, ¿no? De que cuando tienen que parar de iterar, ¿no? El booleano y esas cosas que les iba comentando antes. En el caso del recorrido in order, lo que tiene, digamos, la propiedad que tiene es que si ustedes consideran una condición de corte, ¿no? Al recorrer literalmente en orden, ustedes, a partir de que cortan, todos los valores mayores al corte ese no se van a recorrer. ¿Está bien? Entonces, eso lo que les permite es decir, bueno, si ustedes quieren recorrer todos los valores hasta un determinado número, es muy fácil de implementar con el inorder. ¿Por qué? Porque justamente cuando la función esta devuelva false, a partir de ese número o a partir de esa clave, todas las siguientes no las van a recorrer. ¿Está bien? ¿Se entendió eso que dije? Bien, ahí Tomás me dice que sí. Que esta propiedad, digamos, en definitiva, con el posorder y el preorder no la tienen, ¿no? Bien, y vamos con el último, que este me deberían poder decir todos cuál es, porque si ya vimos el preorder, vimos el inorder, este tiene que ser el posorder, ¿no? Por descarte. No voy a esperar, no voy a generar suspenso porque calculo que, ahí va, como dice Francisco, con mucha convicción, este es el posorder. ¿Por qué? Además de que sea por descarte. ¿Por qué? Porque primero recorremos el subárbol izquierdo, después recorremos el derecho y después recorremos, por último, la raíz. En definitiva, los nombres son bastante descriptivos, o sea, pre recorremos antes, in recorremos en el medio y post recorremos después, el actual. Son bastante descriptivos, o sea, no se deberían olvidar, pero está bueno mencionarlo. El posorder, bueno, me faltó la animación acá para meterle suspenso, pero en principio
Por ejemplo, nos paramos acá. Bueno, primero vamos a recorrer todo el subárbol izquierdo. Recorremos el subárbol izquierdo, vamos a pararnos acá y vamos a recorrer todo el subárbol izquierdo. Recorremos el 3. Después de recorrer el 3, volvemos acá y antes de recorrer el 4 vamos a recorrer el subárbol derecho, que es el 9. Después volvemos acá. Recorremos el 4. Volvemos acá. Antes de recorrer el 14, vamos a recorrer el subárbol derecho, ¿sí? Pero antes de recorrer el 22, vamos a recorrer el subárbol izquierdo, que es el 16. Después, vamos a volver acá. Antes de recorrer el 22, vamos a recorrer el subárbol derecho, que es el 24. Después vamos a volver, vamos a recorrer el 22 y por último vamos a recorrer el 14. ¿Sí? Nada, bueno, una propiedad es que siempre el último va a ser la raíz, ¿no? Porque es siempre el último que se recorre. Acá hago el seguimiento, pero nada, en definitiva es el que hice recién. Más que nada, si quedó alguna duda, le voy a poner. Bueno, recorremos el 9, después volvemos, recorremos el 4, después volvemos, antes de recorrer este vamos para la derecha, después vamos para la izquierda, recorremos el 16, volvemos acá, recorremos su árbol derecho, el 24, después volvemos acá, recorremos el 22 y después volvemos al 14. En general, una forma fácil de probarlo y una forma fácil de visualizarlo es imaginarse que la función esta que aplican es un imprimir, ¿no? Entonces, si van imprimiendo los valores, les van a ir quedando en este orden. Bien, ahora les dejo para que, nada, que lo hagan ustedes, a ver si este ejemplo, a ver si aparece, si pueden ir dando las soluciones de cada uno, nada. Arrancamos con el preorder, a ver si alguno me puede tirar el preorder o el inorder, digamos. Vayan pensando los tres, porque les voy a pedir los tres. Así que, ¿De cómo sería el recorrido? sí, tipo el orden en que quedarían los números si lo recorremos de las tres formas. Sería, del preorder creo que sería 6, 1, 4, 15, 10, 8, 16, 13, 11, 14. Ahí al final hubo algo raro, pero en principio sí, recorremos primero el 6, después el 1, después el 4. Después vamos para acá, recorremos el 15, que es el actual, vamos para el subárbol izquierdo, recorremos el 10, después recorremos el 8, después recorremos el 13, vamos para el subárbol izquierdo, recorremos el 11, después vamos al subárbol derecho, recorremos el 14, volvemos, recorremos el 16, y nada, volvemos y terminamos, ¿sí? Ahí hubo un par que lo pudieron hacer. Ahora les voy a pedir el inorder, que acá Tomás ya lo tiró y sí, o sea, hizo bien en adelantarse ahí porque la verdad que es trivial, justamente por eso de que quedan en orden, ¿no? Bien, y después queda el post-order. Acá hubo, Tomás también tiró, Cristóbal también lo tiró. Vamos a probar, vamos a ver. Ahí va. Ahí Cristóbal lo dijo bien, parece. ¿Cómo sería el post-order? Bueno, nos paramos acá. Antes de recorrer este, vamos a recorrer el subárbol izquierdo. Antes de recorrer este, vamos a recorrer el subárbol izquierdo. No hay. Entonces recorremos el derecho, 4. Después recorremos este. Después venimos acá. Pero antes de recorrer este, vamos a recorrer el 15. Pero antes de este, vamos a recorrer este. Pero antes de este, vamos a recorrer este. Y antes de este, vamos a recorrer este. Pero antes, vamos con el 11, después el 14. Después recién, vamos con el 13. Y después vamos con el 10. Antes de recorrer este, vamos con el 16, después vamos con el 15 y después vamos con el 6. ¿Sí?
En definitiva es eso. Creo que en general salieron bastante bien. Y ahora vamos con, ¿de iteradores internos quedó alguna duda? Bien, si no quedaron dudas, vamos con los externos, ¿sí? Bien, la idea del iterador externo en principio es también, digamos, la misma que teníamos con la lista y sí, creo que con la lista es el único caso que vimos hasta ahora. Pero bueno, la forma en que se usa y la idea es la misma, digamos, tener una forma en que Bárbara puede ir iterando y ir avanzando a las distintas claves, ¿no? Entonces podemos hacer un loop muy parecido al que podíamos tener con una lista, que es mientras el iterador no está al final, vamos pidiéndole el actual y vamos avanzando el iterador. ¿Está bien? Digamos, esta sería la forma de usarlo. Y lo que tiene es que nos devuelve la clave que el valor lo pueden ir obteniendo. ¿Está bien? Y después se puede destruir. Esta sería la forma en que lo usaría Bárbara. Pero ahora, ¿cómo hace Alan para implementar un iterador externo, ¿no? Bien. Hasta ahora lo que teníamos con la lista enlazada es que había que mantener algún estado entre llamada y llamada. Y como lo hacíamos, bueno, teníamos un puntero, dos punteros o lo que sea, pero necesitábamos tener un puntero de cuál era el actual. Ahora lo que tiene es que nosotros para poder hacer los distintos recorridos usábamos la recursividad. Entonces, para los árboles binarios, lo que vamos a necesitar es un TDA adicional. Que o casualidad es una pila. ¿Por qué? Porque, como decíamos muchas veces en la materia, para reproducir la recursividad siempre podemos usar una pila, que en definitiva y viceversa, ¿no? Pero la recursividad en definitiva es un stack de llamadas y con la pila tenemos justamente eso, podemos ir apilando elementos. Bien. Tenemos 3 recorridos que vamos a ir viendo y cómo tenemos que hacer el crear, el avanzar, el ver actual, el está al final y el destruir de cada uno de esos recorridos. ¿Está bien? Arrancamos ponele por el preorder, ¿no? Lo primero que hacemos es cuando creamos, apilamos la raíz. ¿Sí? El preorder, ¿cómo funcionaba? Bueno, recorremos el actual, después recorremos el izquierdo y después el derecho. ¿Sí? Entonces, apilamos solamente la raíz. Cuando avanzo, lo que hago es, bueno, desapilo, es decir, estoy sacando el actual y ahora voy a tener el hijo izquierdo y el derecho. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es apilar los hijos del desapilado, ¿no? Entonces, saco la raíz, apilo el derecho y el izquierdo. ¿Por qué en ese orden? Para poder recorrer de izquierda a derecha. ¿Está bien? Después, el ver actual es simplemente ver el tope de la lista, de la pila. El está al final es verificar que la pila esté vacía. Y el destruir, destruyó la pila y todo para lo que pedí memoria. ¿Sí? Ahora, puede ser que no se haya entendido muy bien, pero vamos con un seguimiento que debería ir aclarando, ¿no? Acá vamos a ir mostrando. Una pregunta. Sí. Entonces vamos a tener un iterador externo por cada tipo de recorrido. ¿O no? Si tuvieran que implementar, digamos, si tuvieran que implementarlo, sí. La respuesta corta es sí, y para el ABB que tienen que entregar ustedes, solo le vamos a pedir que implementen el in-order. Ah, ok. Ah, pensé que teníamos que hacerlo 3. Okay. No. O sea, si tuvieran que hacerlo, sí, tendrían que implementar los 3, no tienen que hacerlo. Acá Tomás hace una pregunta que dice, ¿entonces solo trabajaría con la pila? Sí, correcto.
Yo les hago una digamos, pregunta. ¿Qué mejor estructura para simular recursión que una pila, no? Si queremos hacer lo que Mati hizo en las funciones en las primitivas anteriores, que eran internas, ¿no? Que ahí está usando de pila el stack. Acá lo que está haciendo es llevar ese stack a una estructura pila. Y vamos a hacer lo mismo. sí, en definitiva el estado del iterador lo almacenás en una pila. Y todas las operaciones son relacionadas a la pila. Bien, entonces tenemos acá nuestra pila que va a estar internamente encapsulada en un iterador y tenemos este árbol, ¿no? Queremos recorrerlo preorden. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero vamos a, cuando apenas lo creamos, a apilar el 14. Una vez que avanzamos, es decir, el avanzar que habíamos visto que hacía, bueno, desapilo y apilo el derecho y el izquierdo. Entonces, ¿qué hacemos? Desapilo y apilo el derecho y el izquierdo. Ahora nuestro nuevo tope va a ser el 4, que es este. ¿Qué hago? Bueno, cuando avanzo, desapilo y apilo el derecho y el izquierdo. Entonces, desapilo y apilo el 9 y el 3. ¿Sí? Desapilo, como no tiene hijos, no apilo nada. Desapilo, no apilo nada. Tengo el 22 ahora. ¿Sí? ¿Qué hago? Cuando avanzo, desapilo y apilo el 16 y el 24. Desapilo y me queda el 24. Y si desapilo de vuelta, me queda vacía, entonces quiere decir que está al final. ¿Está bien? Este sería el funcionamiento de un preorder. Ahora, bien, este es el cómo queda, que justamente si se fijan son los distintos topes de la pila, es el orden ese en el que queda el recorrido. ¿Está bien? Es como si hicieran un ver actual en cada uno de eh, como es estas fotos de la pila, ¿está bien? Digamos, cuando se fijan, el ver actual es el tope, sí. Sí, sería justo después de llamar a iter avanzar, hacen ver actual y ven cuál estaba en el tope y son esos valores. Claro. Bien. Eh, y ahora pasamos al in-order, ¿no? Que es bastante parecido, pero con algunas diferencias. En lugar de apilar solamente la raíz, lo que vamos a hacer es apilar todos los hijos izquierdos. ¿Por qué? Porque en definitiva, si se fijan, por ejemplo, en este caso, cuando recorríamos in order, lo que hacíamos era, bueno, nos paramos acá, Cuando, recorremos. cuando Sí. recorrías en orden o preorden. No, cuando recorríamos in order, digamos, con el literario interno. Ah, ok, Lo, ok, perdón. lo que hacíamos era, nos paramos acá y antes de recorrer esto, recorríamos todo esto. Y antes de recorrer esto, recorríamos esto. Entonces, siempre lo primero que terminas recorriendo es toda la traza, digamos, izquierda. Entonces, ¿qué haces? Apilás siempre todos los izquierdos. ¿Qué haces cuando desapilás? Bueno, desapilás y vas a desapilar, digamos, uno de esos elementos que habías apilado antes. Lo que te tenés que fijar es, bueno, ahora, el que desapilé, ¿tiene derecho? Bueno, si tiene derecho, lo, lo apilo y apilo todos sus izquierdos. Entonces, por ejemplo, en este caso, si estoy acá, bueno, apilo este y apilo todos los izquierdos de este. ¿Está bien? Hago como una cosa así y así. ¿Sí? Justamente por eso que les decía de que siempre el menor es muy parecido a lo que les comentaba ese la clase pasada de cómo buscar un buen reemplazo. Es justamente eso, digamos. El siguiente del 14, por ejemplo, va a ser me muevo para la derecha y después voy todo para la izquierda. Y acá hacemos lo mismo. Me muevo para la derecha, o sea, si existe, obviamente, y después apilo todos sus hijos izquierdos. ¿Sí? El ver actual es simplemente igual que en el otro caso, ver el tope de la pila. El está al final es verificar que la pila no esté vacía o esté vacía, depende de cómo lo vean. Y el destruir es, en definitiva, destruir la pila. ¿Sí? ¿Se entendió acá más o menos conceptualmente antes de pasar al ejemplo cómo funciona el in-order?
Sí, ¿no? Más o menos. No hay preguntas. Y Juliano dice sí. Bien, pasamos entonces al recorrido. ¿Qué hacíamos? Bueno, como habíamos dicho, vamos a apilar el actual y todos los izquierdos. Entonces, apilo el 14, después apilo el 4 y después apilo el 3. El tope me va a quedar el 3. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Cuando avanzo, voy a desapilar el 3, voy a estar parado en el 4 y voy a ir para la derecha y después todo para la izquierda. El 9 no va a tener, no tiene hijos izquierdos, entonces simplemente apilo el 9. ¿Sí? Ahora sí, cuando saco el 4 pasa eso que les decía. Apilo el 9. Vuelvo para acá y me paro en el 14, que justamente en el 14 es mi nuevo actual. Ahora voy para la derecha y pasa eso que les decía. Vengo acá y apilo todos los izquierdos. Es decir, apilo el 22 y el 16. El 16 lo puedo desapilar tranquilamente y voy a estar parado en el 22 ahora. Y ahora voy para la derecha y todo para los hijos izquierdos. Como no tiene hijos izquierdos, me quedo en el 24. Desapilo el 24 y va a estar vacío. ¿Está bien? Y el recorrido, igual que en el caso anterior, es recorriendo los topes, digamos, el orden en que queda, que es lo que tienen acá. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahora del in-order? Porque ahora vamos a pasar al más difícil, que, nada, en definitiva, está bueno, digamos, agarrar las dudas ahora y después. Todo in-order, perfecto. Que te contestan. Ya estaban en otro nivel. Sí, sí, sí. Vamos con el recorrido post-order, que la lógica no es tan fácil como veníamos viendo hasta ahora, pero bueno, vamos a ver primero estas reglas. Lo que vamos a hacer primero es apilar la raíz. Después vamos a ver el tope, digamos, que en nuestro caso va a ser la raíz. Si tiene hijo izquierdo, lo apilo. Si no, apilo el hijo derecho, si tiene, y repito el paso anterior, ¿no? Hasta llegar a una hoja. Esto, ¿qué es lo que va a terminar generando? Va a terminar generando algo de este estilo, que si se fijan es como que vas haciendo un contorno izquierdo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, apilo la raíz y después me fijo si el tope tiene eje izquierdo. Como tiene eje izquierdo, apilo este elemento, ¿sí? Otra vez me fijo, repito el paso ese y me fijo si tiene eje izquierdo. Si tiene eje izquierdo, lo apilo, entonces apilo esto. Y en este caso, llego a una hoja y listo, dejo de apilar. Entonces, apilé todo esto. Ahora, en este caso, va a pasar algo muy parecido, que dice, bueno, yo apilo este, ¿no? Ahora me fijo si tiene hijo izquierdo. Sí, tiene. Apilo este. Después me fijo si tiene hijo derecho. Apilo este. Digamos, en realidad me fijo si tiene hijo izquierdo. Como no tiene, me fijo si tiene hijo derecho. Apilo este. Después me fijo si tiene hijo izquierdo. Tiene. Apilo este. Y ahí ya llegué a una hoja y hice todo el contorno izquierdo. ¿Sí? Y lo mismo con este caso. En este caso, justo acá no tenía hijo izquierdo, pero sí tenía derecho, entonces me fui para acá. Este es el crear, ¿ok? Que debería ser, digamos, el tranqui. Ahora vamos al avanzar. El avanzar, ¿qué hace? Bueno, desapila y se fija, hace exactamente lo mismo que hacíamos en el crear. Si el desapilado es hijo izquierdo del nuevo tope, bueno, apilo el hijo derecho del tope si existe. ¿Está bien? Y después voy a seguir haciendo lo mismo recursivamente. O sea, ahora mi nuevo tope va a ser el hijo derecho. Y me voy a fijar. Si ese nuevo tope tiene eje izquierdo, si lo tiene, me voy todo para la izquierda hasta que pueda. Si no puedo, me voy para la derecha y después todo para la izquierda hasta que pueda. Hasta llegar a una hoja. ¿Sí? Esto sería como más o menos como conceptual. Este sería como el algoritmo descrito así como con palabras, ¿no? Es más complicado, sí, pero nada, lo principal creo que es como entender conceptualmente cómo funciona, ¿no? Vamos, el ver actual, bueno, es ver el tope,
está al final es también verificar que la pila está vacía, y el destruir también es destruir la pila, digamos. Estos son siempre iguales, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá dudas del post-order? Más o menos. Si Por hay ahí, dudas, yo creo que en el seguimiento cerramos alguna duda que esté volando por ahí. sí. Vamos con el seguimiento que debería aclarar. ¿Qué hacemos? Sí, sí, a mí también me da miedo codearlo, así que nada, es mutuo. Pero nada, en principio no lo deberían tener que codear. Pero bueno, puede que sí, qué sé yo, no sé. En principio, no. ¿Qué hacemos? Bueno, como decíamos, apilamos la raíz, ¿no? Si tiene hijo izquierdo, vamos para la izquierda. Si este tiene hijo izquierdo, vamos para la izquierda, pero no tiene, entonces vamos para la derecha. Hasta que llegamos a una raíz. Bien, ¿qué hacemos? Desapilamos. Si el desapilado, que en este caso es el 4, es hijo izquierdo del padre, que no lo es, entonces teníamos que hacer un montón de cosas, pero en este caso no las hacemos, pues no lo es. Después vamos para el 1. ¿Qué hacemos? Bueno, avanzamos. Cuando avanzamos, desapilamos este 1. ¿Y qué pasa? Cuando es el desapilado es hijo izquierdo del padre, que en este caso sí lo es, tenemos que hacer un montón de cosas. ¿Qué son esas cosas? Son, bueno, me voy al hijo derecho, ¿y qué hago? Apilo el hijo derecho y me voy lo más y recorro, digamos, todo el subárbol el contorno izquierdo, que en este caso es el 15, el 10 y el 8, ¿sí? Y lo apilo. Entonces voy a apilar el 15, después el 10 y después el 8. Ese va a ser el siguiente paso. Ahora el tope va a ser el 8, ¿sí? Que es este que teníamos acá. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, cuando lo saco, me voy a fijar, ¿este que saco es el hijo izquierdo? Sí, es hijo izquierdo del 10. Entonces voy a tener que ir para este subárbol y apilar todo el contorno izquierdo del subárbol. Entonces apilo el 13 y apilo el 11. ¿Sí? Estoy en el 11, que es hijo izquierdo. Entonces, cuando lo saco, voy a apilar el 14. Recorro el 14. Después recién ahí voy a recorrer el 13. ¿Sí? Después, cuando salgo el 13, recién ahí voy a poder recorrer el 10. Después, cuando salgo del 10, ahí otra vez voy a entrar en el caso de, uy, estoy en un hijo izquierdo. Cuando estoy en un hijo izquierdo, ¿qué hago? Recorro el subárbol derecho. Entonces, apilo el 16. Recorro el 16, después recorro el 15, después el 6. ¿Está bien? Y ahí les queda el recorrido ese que estuvimos armando, que sería este mismo, el 4, 1, 8, 11, etc. ¿Sí? Si se fijan, es la lógica esa que fuimos diciendo en la diapo anterior de me fijo el tope, digamos, cuando saco un elemento me fijo si es hijo izquierdo, si es hijo izquierdo, bueno, voy a tratar de hacer todo el contorno izquierdo del subárbol derecho y así sucesivamente. ¿Sí? Bien. ¿Dudas hasta acá del post-order? O sea, si entendieron el post-order, los otros son una pavada. Pero nada, bueno. Si no hay dudas, paso al siguiente, que es el por niveles, que ya había varios que venían jodiendo con el por niveles, y finalmente llegamos al por niveles, que en definitiva es muy parecido al primero que vimos, que era el pre-order, pero en lugar de usar una pila, usamos una cola. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, venimos acá y lo primero que vamos a encolar va a ser el 14. Cuando desencolamos el 14, encolamos el 4 y el 22. Por cómo funciona la cola, lo primero que va a salir va a ser el 4 y el 22. Una vez que sale cualquiera de los dos, sale el 4, vamos a encolar estos dos. Pero ¿qué pasa? Va a salir después el 22. Entonces el 22 va a salir antes y cuando sale este, encolamos estos. ¿Y ahí qué vamos a tener? Vamos a tener el 3, el 9, el 16 y el 24 encolados. Y vamos a terminar recorriendo este último nivel.
Eh, ¿Se entendió el por niveles? Pasé muy rápido por esto, pero en definitiva es lo mismo. Es encolo el hijo izquierdo y el derecho, digamos. Cuando desencolás, lo que haces es desencolás el actual y encolás el izquierdo y el derecho. ¿Sí? Y por cómo funciona la cola, lo primero que encolaste va a ser lo primero que sale. Entonces va a salir este nivel primero. Después va a salir este y después este. ¿Sí? Eh, ¿Se entendió este? Perfecto. Me da miedo que siempre responden las mismas personas, pero bueno. Cualquier cosa, el que tiene dudas, pregunte. Y si no se anima a preguntar en la clase, pregunten por Slack, pero no se queden con las dudas. ¿Sí? Bien. Por último, tengo acá un último ejercicio no tan preparado, eh, pero bueno, digamos, preparado así medio rápido. Pero lo que queremos hacer es invertir un ABB, ¿sí? Que invertir un ABB en definitiva es el mismo ejercicio que hicimos la clase pasada con despejar el árbol binario, pero en este caso queremos despejar un árbol binario de búsqueda, ¿sí? Pero la diferencia es que en el caso anterior, en la clase pasada, lo que teníamos era una primitiva. Teníamos que implementar una primitiva. Entonces, implementando una primitiva, ¿qué hacíamos? Bueno, hacíamos cualquier recorrido, habíamos visto que lo podíamos implementar con distintos recorridos, e íbamos swapeando su árbol izquierdo y el su árbol derecho. ¿Sí? Y así sucesivamente se terminan espejando los subárboles y finalmente espejando el árbol principal. ¿Sí? Pero ahora no tenemos una primitiva, es decir, no podemos hacer esos swaps de subárboles accediendo a la estructura interna. Ahora queremos implementar una función del lado de Bárbara. ¿Sí? ¿Qué se les ocurre para poder implementar esa función usando un iterador interno? Nada, esta es la implementación que habíamos hecho la clase pasada, que en definitiva es eso que les decía de vamos accediendo a la estructura interna y haciendo los swaps. Pero, ¿qué pasa si ahora quieren hacerlo como una función, ¿no? ¿Qué es qué es lo que se les ocurre que podrían hacer, digamos? Tienen que implementar, en definitiva, tienen que implementar una función visitar, ¿no? Que, digamos, en primer lugar lo que deberían hacer es decidir qué iterador interno les sirve. El inorder, el posorder, el preorder, ¿cuál les sirve? Vimos que Supongo que si tengo uno que me lo deja, digamos, de menor a mayor en el inorder, puedo usar ese para, digamos, invertirle cómo funciona. No sé cómo, pero supongo que tiene más sentido que si uno te lo da de menor a mayor, es probable que sea más fácil hacer que sea de mayor a menor. el tema es que el inorder te da los elementos ordenados. ¿Y qué pasaba cuando vos tenías los elementos ordenados? Me ir muy a la mierda las diapos, pero vamos a ver. Cuando teníamos, por ejemplo, teníamos este caso, ¿no? Cuando lo queríamos clonar, ¿no? Claro, acá Cristian dice me queda una lista. Entonces, yo no quiero, digamos, después si yo los itero en este orden, después es un pijazo, digamos, perdón por la palabra Jorge, ¿cómo hago después para ir insertándolos de vuelta en un árbol, ¿no? Eh, este caso, si se fijan, digamos, este caso, bueno, nos queda cualquier basura con el posorder, pero si se fijan, digamos, este caso es bastante parecido a lo que necesitamos, ¿no? Eh, ahí va, bueno. Eh, hay una pregunta más que nada como filosófica de Joaquín, que es, ¿cómo vas a espejar un ABB si siempre va a estar lo menor a la izquierda? Quizás ahí como que es medio una pista de que quizás lo que tienen que hacer es cambiar la función de comparación, ¿no? Si siempre, digamos, el ABB cumple una condición determinada, quizás lo que tenés que hacer es cambiar la función
de comparación. Entonces, si nosotros, en lugar de usar, en este caso que usamos strcomp, usamos esto, pero a la -1, digamos. Eh, creamos un árbol y usamos la función inversa, ¿sí? Entonces, acá, bueno, en principio la idea esta sería, bueno, usamos el preorder. ¿Por qué el preorder? Justamente porque nos permitía clonar el árbol. Y clonarlo es bastante parecido a lo que necesitamos hacer, ¿sí? Entonces, en principio lo que se me ocurre a mí es, bueno, creamos una bebé que tenga la función de comparación invertida a este strcomp, ¿no? Es decir, que sea el valor este por -1, ¿sí? Esto lo que hace es, bueno, por cada vez que compare, no sé, si en este caso el 2 es menor que el 5, bueno, cuando lo haga esta función me va a devolver al revés, que el 5 es menor que el 2. Entonces, si yo después lo inserto en un árbol con esa nueva función de comparación, los elementos se van a ir insertando con ese otro criterio. ¿Está bien? Y, y la función esta visitar que le paso, lo único que va a necesitar hacer es invertir árbol, es justamente eh, ir insertando en ese árbol nuevo, invertido, eh, con esa nueva función de comparación. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O no se entiende nada? Siento que Yo no estoy entendiendo muy bien cuál va haciendo la idea. más o menos. Ok. La idea en principio es, si yo tengo un árbol con una función de comparación que es esta, que bajo esta función de comparación, el 2 es menor que el 5, el 3 es mayor que el 2, el 8 es mayor que el 5, ¿no? Si yo ahora inserto, ¿no? Estos elementos, ¿no? En, en el orden preorder, ¿no? Pero con una función de comparación invertida, por ejemplo, yo ahora quiero insertar, yo inserto primero el 5, que va a ser el primer elemento. Y después voy a tener el 2 y el 8. Cuando inserte el 2, con esta nueva función de comparación invertida, lo que va a pasar es que este 2, en lugar de quedar acá, va a quedar acá. Y este 8, en lugar de quedar acá, va a quedar acá. ¿Por qué? Porque cambiamos la función de comparación, ¿sí? Esta función de comparación que tiene nuestro nuevo árbol binario de búsqueda es distinta a la original. Y es justamente la, digamos, todas las comparaciones están al revés. ¿Está bien? ¿Qué nos permite? Sí, Vamos a ir cerrando este ejercicio. En un te lo resumo así nomás, es, si preorder así de prepo, te clona el árbol, te hace un copy-paste del árbol, ¿no? Con un pequeño tweak, invirtiendo la función de SMP, cuando esté clonando el árbol, lo que esté a la izquierda lo va a poner a la derecha y lo que esté a la derecha lo va a poner a la izquierda. Y con eso invertimos el árbol. Es como, en un te lo resumo así nomás, es esa onda. Bien. Creo que estamos con este. dale, dejo de compartir. Dale. Por supuesto, siempre cualquier duda la podemos ir charlando. ¿Cómo se dice? Ahora o después, ¿no? Bien. Último segmento, perdón que lo tuve que patear a Mati, pero me quedo sin tiempo. Como, dale que me quemo, sería el estatus. Bien. Y acá esto viene de... ¿se verá bien así o mejor así? A ver. Ahí parece un poco mejor. Bien, no, se ve para el norte. Ok. Estatus. Antes teníamos el tema de iterar, de los iteradores, ¿no? Que estuvimos viendo con Mati, pero no teníamos información más que, bueno, quiero iterar sobre todos los nodos del árbol, ¿no? Después se agregó, obviamente, la función de visitar, que devuelve un booleano, y esa función visitar nos puede marcar cuándo queremos cortar, ¿no? Si viniese alguien, Bárbara estaba, una historia así nomás, Bárbara estaba laburando, ¿no? Y le empiezan a decir, che, cada vez que
nuestro iterador, ¿no? Acuérdense, estamos ya ahora volviendo al TP, ¿no? Tenemos el iterador in-order, ¿no? Y ahora le dicen, che, mira, cada vez que hacen avanzar del iterador in-order nos sale $1. Y viste cómo está el dólar, ¿no? Así que tenemos que acortar la cantidad de veces que llamamos al iterador, ¿no? Porque lo que querían hacer, lo que Bárbara quería hacer, voy a poner acá abajo, lo que querían hacer es, no sé, por ejemplo, sumar más 5 a los elementos mayores a, no sé, mayores a 30. Entonces lo que tenían hasta el momento, dentro de la función de visitar, era if clave mayor a 5, mayor a 30, ¿sí? Y sumaban al dato, ¿no? Dato mayor o igual a 5. Obviamente esto es el código, pero entiendan. Pero el problema era que esto era ODN, porque tenían que recorrer todos los... Esto era ODN, porque tenían que recorrer todos los elementos. Y a Bárbara le dijeron, che, ahorrar los dólares, tenemos que hacer menos recorridos, tenemos que bajar el orden. Y dentro de la función visitar, así sin tocar nada del árbol, en un iterador in-order. ¿Sí? Voy a cambiar esta condición. Espero que no sea muy spoiler. Queremos sumar todos los elementos menores a 30. Solo en la función visitar. ¿Podría cambiar alguna parte del código para ahorrar un par de llamadas del iterador? En la función visitar. Esto estoy acá parado. Esto es la función visitar. ¿Alguien me puede decir cómo ahora se podría ahorrar unos pesos? Acá Cristóbal dice, ¿podés recorrerlo en orden? Lo estamos recorriendo en orden. Este es el iterador en orden. Hasta que el elemento sea mayor que 30. Ajá. ¿Y qué hay que hacer si el elemento es mayor a 30? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo le digo al hasta? Devolver false. Perfecto, Felipe. Entonces, Bárbara dice, ¿sabes qué? Acá tenés. Agarra a Bárbara, se implementa un macritip, por así decirlo, y hace if clave mayor a 30, return false. Y así Bárbara se ganó un fin de sin que le rompieran las cosas y nos cerraron un par de dólares. Sí, lanzaron la pregunta, ¿visitar es bool? Sí, sí, acuérdense que la firma de visitar es bool, porque bool, si devuelve true, quiere decir seguime tirando, y si devuelve false es cortá que no va más, ¿no? Bool visitar, y recibe a la clave, no, perdón, a la clave no. ¿Qué recibe? La función de visitar, ya ni me acuerdo qué recibe. Pero creo que es la clave, el dato y el extra. No, hay algo más. La clave no la recibe. Recibe solo el dato. Acá está. No me acuerdo qué recibí antes o después. Bueno, justamente no me acuerdo si recibí la clave o no. Ya hay que fijarse en la documentación. Pero la joda era que lo importante es que devuelve, ya lo marqué, devuelve el booleano. Si es true, la función es como Bárbara le dice, sí, sí, seguí. Si es false, dice corta. Con este false, y dado que estamos iterando in order, sabemos que va a ser de menor a cada vez más grande, porque es in order, ¿sí? Entonces, si desde acá queremos evitar la recorrida, simplemente con este chequeo nos cerramos una condición y ya evitamos recorrer todo esto. Bien, ahora el lunes, ¿no? Nuevo día, ahora se está tomando un café y le dicen, che, ¿sabes qué? Tenemos esta condición, pero también tenemos otra condición, que es, queremos también decir que queremos sumar, queremos cortar si es desde cierto valor, ¿no? Si son mayores a, no sé, vamos a poner 500, tampoco lo sumes, no tiene sentido, no nos interesa. ¿Sí?
Entonces tienen que ser... no, perdón, esto no tiene sentido. Son intervalos excluyentes. Le pidieron ahora que es, por ejemplo, che, los menores a 10, también, no los sumes. Entonces, tienen que ser entre 10 y 30, sería la idea, un intervalo. ¿Sí? Y entonces Bárbara tuvo que, voló para arriba, implementar algo más complicado, ¿no? Se tuvo que meter, tuvo que llamar a Alan, y le tuvo que decir a Alan, che, necesito una primitiva que itere por rangos. Tengo mínimo y máximo, ¿no? Y alguien me puede decir, si estoy en in-order, ¿no? Hay una condición bastante copada, ¿no? Que sería, si yo te paro de acá, ¿qué condición podría hacer para saber si estoy usando, obviamente, acá tengo mínimo o máximo, ¿no? La condición para ir a la izquierda, ¿cuál podría ser? O sea, tratemos de hacer como la poda, o sea, evitar entrar a fijarme en un área que ya sé que no tiene sentido entrar. Dado que estoy en una BB, árbol binario de búsqueda, dado que estoy recorriendo in order, ¿qué puedo hacer para cortar? Y acá dice que ese número sea mayor al mínimo. Exactamente. Si yo, acuérdense como en un nodo tengo los menores a la izquierda y los mayores a la derecha, ¿no? Yo me paro en un nodo y sé que ese nodo es menor al mínimo, ¿sí? Vamos a suponer que mi mínimo es 60. Entonces me dicen, no, mira, empecé a sumar desde 60 y cortá de sumar hasta que sea 100, no sé, vamos a poner 120. ¿Sí? Entonces, acá Bárbara, bueno, perdón, acá Alan puede cortar, ¿no? Porque recibe el mínimo máximo, tiene más información y lo que va a hacer es lo siguiente. Se para en 100 y dice, ¿vos sos menor al mínimo? No. ¿Vos sos mayor al máximo? No. Listo, no puedo cortar nada. Y va a empezar a iterar in-order, ¿no? In-order es primero a la izquierda, después yo y después a la derecha, ¿no? Entonces es, primero a la izquierda, va al 50 le pregunta, che, ¿vos sos menor al mínimo? Y dice 50, y sí, soy más chico que 60. Ah, entonces, digamos, vos y todos tus hijos izquierdos son menores al mínimo, porque acuérdense que a la izquierda están los menores al nodo. Entonces, agarramos todo esto y lo cortamos, es decir, acá no continúa. A lo mismo hace para la derecha, dice, ¿vos sos mayor al máximo? No, entonces no puedo cortar. Entonces, va para la derecha, ¿no? Y acá le pregunta, ¿vos sos menor al mínimo? No. ¿Mayor al máximo? No. Ok, no hay nada que cortar. Va a la izquierda acá, printará el 60, si es un igual o mayor o igual, lo que importa. Vuelve, printea el 75, o sea, hace check, printea el 60. Bueno, obviamente antes printió el paso número 1, printió el 50, ¿no? Después, perdón, mentira, no printió el 50 porque era menor a 60. Pero eso es un if ahí adentro, ¿no? Printé el 60, vuelve al 75, printé el 75, va al 80, no es ni mayor ni menor al mínimo y al máximo, printé el 80, vuelve para arriba, vuelve para arriba, vuelve para arriba, está en el 100, printé el 100, le vuelve a preguntar al 100, ¿no? ¿Vos sos mayor al máximo? No, entonces tengo que seguir a la derecha, va a la derecha, y le pregunta al 150, ¿vos sos menor al mínimo? En cada uno le va a preguntar, ¿no? ¿Vos sos menor al mínimo? No. ¿Vos sos mayor al máximo? Sí. Ah, entonces si vos sos mayor al máximo, tus hijos de la derecha, que son mayores a vos, seguro son mayores al máximo. Entonces, ¿para qué voy a tener que recorrerlos si ya sé que son mayores? Entonces agarra, corta acá, se ahorra recorrer todos estos. ¿Sí? No puedo decir nada del lado izquierdo, porque del lado izquierdo son menores ese nodo, ¿sí? Puede haber elementos ahí adentro. Entonces, va para la izquierda, ¿sí? Porque sin order, ¿cómo se dice? Le pregunta al 125, vos sos menor, mayor, etcétera, etcétera. El 125 es mayor al máximo, entonces ni siquiera va a entrar acá. Igual no se ahorra mucho, pero se entiende la idea. Y es mayor al mínimo, entonces puede ir a la izquierda.
printé el 110, printé el 125, printé el 150 y terminé la iteración. Ahora, yo les dejo planteado acá, ¿alguien me puede decir en código? Acá estoy, este es el iterador in-order con colorcitos azules y rojos de código adicional, ¿no? Porque si no, antes sería itero a la izquierda, visito, itero a la derecha, ¿no? Y ahora es if, no sé qué, itero a la izquierda, visito, if, no sé qué, itero a la derecha. ¿Alguien me puede decir qué código, qué condición tendría que poner en el azul y en el rojo? Para iterar a la izquierda tendrían que ser tipo mayor a tu mínimo, porque si no, si son O sea, le pido nodo, dictame el código. nodo dato, digamos, debería ser menor a tu mínimo. Perdón, mayor a tu mínimo, Ajá. porque si no todos los de abajo, los hijos izquierdos van a ser, digamos, menores y no Ok. entrarían en ¿Todo el el mínimo. todo el mundo entendió esa parte? O sea, acá estoy pidiendo es, por favor, vos, para que yo llame a tus hijos izquierdos, vos tenés que ser mayor al mínimo. Si no, sé que tus hijos izquierdos son menores al mínimo y no tiene sentido llamarlos. Del otro caso, del rojo, alguien, otra persona, ¿me puede decir qué código tengo que poner? Lo mismo, pero que sea menor al máximo. Lo mismo, lo mismo. Nodo, ¿Cómo es? guión, mayor, clave, ¿Nodo? ¿Cómo? flechita clave, menor al Sí. máximo. ¿Mayor a máximo? No, menor al máximo. ¿Por qué menor al máximo? Porque si es mayor al máximo ya te pasaste antes. Exactamente. Porque si es mayor al máximo, no tiene sentido llamar a los hijos derechos que sé que son mayores a este nodo. Bien. Y con eso, Alan implementó iterador interno in-order por rangos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de iterador interno in-order por rangos? TikTok, TikTok. Bien. No, Cristian dice no. Bien, ¿qué es esto? Rápido, el que contesta primero gana. Un modelo de cuerpo rígido. Bien, Sebastián, dignidad, bien. Ahora, ahora, vamos al externo, ¿no? En el externo, en un pseudocódigo muy abstracto, por así decirlo, acuérdense que cuando creamos un iterador, teníamos apilar todos a la izquierda, ¿sí? Cuando avanzábamos, chequeábamos si el iterador estaba al final, desapilaba, apilaba todos los izquierdos de la derecha del desapilado, ¿sí? De hecho, acá me equivoqué y puse X, pero esto es nodo, ¿no? Nodo derecha. Apila todos los izquierdos y retorna una X o lo que sea, ya no importa. Acá hay un temita que es, tenemos que, esto recorre de la misma manera el del iterador interno, ¿no? Y tenemos que aplicar las mismas optimizaciones, que es, si yo sé que un nodo es menor al mínimo, los izquierdos me los salteo, y yo sé que un nodo es mayor al máximo, me salteo los derechos. Y esto es les doy como un pequeño tip, ¿no? La primera es menor al mínimo, ¿no? Esto va, en realidad medio que ya lo voy a march la pistola. Esto medio que ya se los voy a decir porque por ahí no se ve tan claro, ¿no? Cuando estoy apilando los hijos izquierdos, ¿sí? Le hace, por ejemplo, tengo este ejemplo que estoy apilando, taca, taca, taca. ¿Me puedo optimizar algo? En vez de apilar todos así sin ver y digo, apilo todos los derechos, no me importa nada. ¿Podría hacer alguna optimización ahí? ¿Alguien me puede decir qué podríamos hacer? Puedo decir, ¿se puede optimizar el hecho de
apilar todos los izquierdos así de una, sin chequear nada? Seguir chillando con la condición de recién, ¿o no? En Sí. cada isla. Mira, vamos a supongamos que while actual, ¿no? While actual, que es el que estoy apilando, ¿no? Y podría decir en un momento if el actual clave menor a mínimo, corto, ¿no? Return o algo así. Y entonces como que me evito apilar elementos que son menores a un nodo que yo sé que son menores al mínimo. Eso quiere decir, por ejemplo, si yo tuviese, como en este caso, mínimo como 60, acá abajo al costado lo tengo, para voy a borrar esto, sino que yo lo que voy a hacer es, me paro acá, le pregunto, ¿vos sos menor al mínimo? No, ok, entonces tus hijos izquierdos por ahora zafan. Me voy al hijo izquierdo, me paro acá, digo, ¿vos sos menor al mínimo? Me dice, sí. Entonces no voy a apilar tus hijos izquierdos, porque yo sé que son menores, ¿sí? No tiene sentido apilarlos. Y con vos voy a hacer una cosita rara, que es, no te voy a apilar a vos, porque vos sos menor al mínimo, sino que voy a continuar apilando al derecho tuyo y a todos tus izquierdos, ¿no? Igual no deberías también comprobar de si tus hijos derechos, porque puede ser menor al mínimo, pero el otro al ser mayor a 50 me pasa 51. Perdón, no te escuché, ¿me lo repetís? Que igual no te deberías de, digamos, de corroborar porque puede ser mayor, Sí, digamos, al 50, pero quizás sigue siendo menor al mínimo. exactamente, sí. Lo ideal en este caso es llamar recursivamente a apilar todos izquierdo, que apilar todos izquierdo haga ese chequeo de nuevo y que se ahorre apilar de ser necesario. ¿Sí? Entonces, lo ideal sería, sé que 50 es menor, llamo recursivamente a apilar todos izquierdos de su derecho. Y listo. Y yo sé que de forma recursiva, apilar todos izquierdos se va a saber manejar. Si acá hay, no sé, vamos a ponerle, si acá hay un nodo que es, no sé, algo más chico, 55, ¿no? 55, en la llamada recursiva de apilar todo izquierdo, se va a saber que 55 es menor y no lo va a apilar. ¿Está bien? Bien. Y por último, a ello chequeamos la primera condición, que es ahorrarme los que son menores al mínimo, ¿no? ¿Cómo me podría ahorrar los que son mayores al máximo? De la misma manera, pero preguntando con el máximo en vez del mínimo. De la misma manera, Hijos derechos. O sea, comenzar el proceso con los hijos derechos de... les voy a dar una pista. Fin de la pista. ¿Alguien me podría decir qué condición podría poner en iter al final para saber si yo terminé de iterar o no? Acuérdense que iter al final, obviamente un chequeo básico es la pila está vacía, ¿no? Ah, y acá Juliana dice, si el tope es mayor al máximo. Exactamente, si yo tengo elementos, ¿sí? Y por ejemplo, apilé todos los izquierdos y bla, 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 y llegué, no sé, en un momento a apilar el 150 va a estar, vamos a ponerle acá, 150. Le hace es un ejemplo, pseudo ejemplo ya. Entonces, pila per tope va a ver el 150, y adentro de iter al final, lo primero que chequeamos es, obviamente, antes de avanzar, si iter está al final. Se va a fijar esto y entonces va a ser if ver tope mayor a máximo, return true, porque ya llegó al final. Y ya con eso, con esa pequeña línea de código, logramos optimizar del lado de los máximos. Y con eso termina el segmento este. ¿Alguna duda?
como resumen, para iterar interno es agregar estas dos condiciones, ¿sí? Y el código, el resto del código sigue igualito. Para el iterador externo, para esto, ¿dónde estaba? No, acá. Para el iterador externo es agregar código dentro de esta función que se les recomiendo que implementen, que es apilar todos izquierdo, ¿sí? Y poner una línea de código dentro de iterar final. Y ya con eso también implementan el iterador por rangos en el iterador externo. Acá Facundo dice, pero no puede haber en el nodo izquierdo a 150 alguno que sea menor a tu máximo. ¿Cómo sería? No puede haber en el nodo izquierdo a 150. Vamos a hacer acá. A 150. ¿Algo que sea menor a tu máximo? Sí. Sí, 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 sí. Pero acordate que cuando nosotros desapilamos, por ejemplo, 100, el código, si lo miramos acá arriba, ¿no? El código es, ¿está al final? No. Desapila, y mirá lo que hace al toque de desapilar. Agarra y apila todos los izquierdos del derecho que acabo de desapilar. Entonces, estaba en 100, ¿sí? O sea, 100 acaba de ser desapilado. Agarra el derecho, que es 150, y apila todos los izquierdos que estaban, supongamos que haya acá izquierdos al 150, los va a apilar. Entonces, si había algo menor a 150, va a estar acá arriba del 150, ¿sí? Entonces, seguro ya lo vimos antes de llegar al 150. ¿Se entendió? Ahí dice, perfecto. Genial. ¿Alguna otra duda? Bueno, perfecto. Si dejo los 30 segundos reglamentarios para dudas y si no, corto la grabación. Yo tenía acá Nacer dice, yo tenía la misma duda que Facundo, así que gracias Jorge, genial, muchas gracias por se aprecia, se aprecia. Bueno, entonces, si no hay más dudas, por favor, igual nos quedamos siempre unos minutitos más si quieren hacer dudas fuera de la grabación o la que quieran, por algún motivo les da vergüencita o lo que sea. Bien, corto la grabación.